Le quiero dar la bienvenida a los micrófonos de la primera por Adela a Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Servicio Profesional Electoral Nacional. Benito, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Jorge, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Oye, vámonos ligeritos porque hay, pero ahora sí que muchos temas que platicar contigo y con el INE, ¿no? Vamos a comenzar por el asunto del reglamento que causó cierto malestar en algunos, ¿no? Por la manera como se aprobó, por cómo viene, en fin. Cuéntanos, ¿cómo está eso? Bueno, el reglamento, yo creo que es importante explicarle a quienes nos escuchan, es un reglamento que aprobamos el pasado miércoles en la sesión del Consejo General, es el Reglamento General de Elecciones, y que busca normar los diversos aspectos de los procesos electorales, principalmente los locales, Jorge, sobre los que ahora el Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones para conducirlos, coordinarlos junto con las autoridades electorales locales. Esto es producto de la pasada reforma que creó el Instituto Nacional Electoral sobre las bases del IFE, y esto nos ha obligado a crear reglas que son homogéneas y válidas para todas las entidades federativas, y lo que buscamos con este reglamento esencialmente es dar certeza. Como todo lo que hacemos en el Instituto Nacional Electoral, pues tiene un procesamiento delicado con los partidos políticos y hay diferentes puntos de opinión, y ese es el origen del debate, que es un debate necesario, yo creo que sano para que se divulgue el contenido de estas cosas y se procesen los diferentes puntos de vista. Oye, Benito, pero en general, ¿no hay ya demasiadas reglas? Bueno, sí, porque nuestro sistema es un sistema muy regulado, Jorge, que son... Pero hasta el punto de que a veces es imposible de cumplir. Bueno, son reglas que los mismos partidos políticos establecen en la legislación electoral y que a nosotros nos corresponde hacer valer. Estas reglamentaciones que nosotros aprobamos son criterios de interpretación sobre las propias leyes que se procesan en el Congreso de la Unión. Sí, vamos, lo entiendo, y yo sé que el problema es más bien, por eso hay tantas voces que piden darle una revisada a la ley electoral, porque sí, ya se volvió complejísima, ¿no? Es punto menos que imposible que alguien realmente se la sepa toda, ¿no? Y realmente pueda ubicarse en un contexto de cumplir estrictamente y a la letra con todas las disposiciones que hay en todas las materias electorales. Te lo digo desde la perspectiva de medios, para empezar, es verdaderamente oneroso, ¿no? Bueno, eso que dices es muy cierto, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los candidatos independientes, que es una figura nueva que se creó recientemente. Pues un candidato independiente tiene que prácticamente contratar un abogado y un contador para poder presentarse en una elección, puesto que tienes que presentar un informe de todas tus actividades financieras que realizaste como parte de tu campaña para conseguir la candidatura y luego para realizar la campaña misma. Muchos aspectos de nuestra de un proceso electoral están pues regulados en la ley. No puedes iniciar actividades proselitistas antes del periodo de las precampañas. Tienes que esperarte también a que inicie el periodo de las campañas para salir a las calles y buscar el voto. Se han buscado establecer esas reglas desde el Congreso de la Unión para garantizar pues procesos electorales ordenados. Yo creo que lo que tú dices es correcto, habrá que estarlas revisando constantemente y creo que en aras de simplificar. Sí, porque es muy curioso, ¿no? Los partidos, a través de sus legisladores, ponen las reglas
para luego buscar cómo brincárselas, porque muchas veces así lo hacen. Bueno, vámonos a otros temas. ¿Cómo está el asunto de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca? ¿Qué injerencia tiene el INE en ese caso? Bueno, nosotros somos la autoridad que revisa la aplicación de los recursos públicos de partidos nacionales y locales, Jorge. Y en este caso, el partido que postuló a Cuauhtémoc Blanco para la presidencia municipal de Cuernavaca es un partido local y nos corresponde, y de hecho estamos en el proceso de revisión de sus ingresos y gastos del 2015. Entonces, en el marco de esa revisión, hemos hecho requerimientos de información al partido político respecto a lo que se dio a conocer en los medios de comunicación de un contrato por el cual el partido político le dio cierta cantidad de dinero. 7 millones de pesos. Exactamente. Y eso no está, por supuesto, reportado en los informes. Bueno, pero es absolutamente irregular, ¿no? O sea, tú no puedes contratar a alguien, pagarle para postularlo como candidato a nada, ¿no? Sí, de ahí se pueden desprender, en caso de confirmarse, Jorge, diversas violaciones a la legislación electoral. No todas nos corresponderían a nosotros, pero los partidos políticos no pueden hacer ese tipo de gastos. Y en caso de que se llegara a confirmar, eso implicaría una sanción al partido político, sí, porque sus recursos no los puede emplear de esa manera. Está prohibido por la ley. Ahora, hablando de recursos de partidos políticos, creo que les deben casi 100 millones de pesos, ¿no? ¿Y qué, les van a pagar o no? Bueno, el miércoles pasado también aprobamos un dictamen aplicando por primera vez, Jorge, una disposición de la ley por la cual los partidos políticos tienen que devolver al fisco, a la tesorería, los recursos que se les dieron para el financiamiento de las campañas que no hayan utilizado. Antes ellos los podían acumular, simple y sencillamente, no se los gastaban en las campañas y pues se lo gastaban en otra cosa, ¿no? Cruceros ahora, en el Mediterráneo, por ejemplo. Sí, podían pues simple y sencillamente acumularlo y gastarlo en otras finalidades. Pero la ley dice que los partidos políticos tienen que gastar los recursos públicos en aquellos fines para los cuales se les entregan. Y en el caso de las campañas, pues se les da para las campañas, y si no se lo gastan en eso, deben devolverlo. En el acuerdo que aprobamos el miércoles, el dictamen nos decía que aproximadamente 100 millones de pesos sobraron, no se los gastaron en las campañas, en las pasadas campañas locales, y hicimos el cálculo y dimos la instrucción para que lo devuelvan a las tesorerías de los estados, porque fueron elecciones locales. O no se los gastaron de manera, pues regulada, ¿no? Pero, porque se gastó mucho dinero, pero no todo lo conocemos. Ahora, pues esto le debe haber caído a los partidos como flecha hirviente, ¿no? Pues, por supuesto que ellos, algunos partidos protestaron, pero pues es lo que dice la ley, y creo que en este caso además es muy sano, porque aplicar la ley de esta manera, porque los partidos políticos en el pasado han tenido una tendencia a subreportar gastos durante las campañas. Por decirlo menos. ¿Perdón? Por decirlo menos. Por decirlo menos, ¿no? Y en este caso establece un incentivo para que lo reporten todo, porque si no lo reportas, lo devuelves. Benito, por último, estoy hablando con Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ayer se entregó el proyecto de presupuesto. Viene, como el propio presidente instruyó, muy austero. No les va a impactar
al INE en lo particular en su imagen? Porque yo sé que ustedes presentaron una solicitud inferior al año pasado. Claro, no hay elecciones este año, o por lo menos no hay elecciones federales. Pero el edificio, ¿no? El edificio ese, no sienten que les va a dañar un poco la imagen de la austeridad que, pues... Bueno, en primer lugar, nosotros ya nos impactó el esfuerzo de austeridad, porque hemos presentado un presupuesto que es 5% más bajo que el del año pasado. Sí. En estas economías ayuda el hecho de que en vez de tener 14, solo tendremos 4 elecciones locales en el 2017. Y por supuesto que estaremos a la espera de si la Cámara de Diputados nos dice que se requiere hacer un esfuerzo adicional para contribuir a la estabilización de las finanzas públicas. Pues nosotros contribuiremos con la parte que la Cámara de Diputados nos pida en el presupuesto que nos apruebe. El edificio es un gasto necesario porque pues el Instituto Nacional Electoral ha crecido, Jorge, y necesitamos un lugar más conveniente e incluso más económico a largo plazo donde albergar nuestras instalaciones. Los recursos ya nos los ha dado la Cámara de Diputados en los presupuestos anteriores y solo falta su ejecución. Esa ejecución de estos recursos, Jorge, tiene que darse con criterios de economía y austeridad. Se ha generado una impresión de que estos edificios son instalaciones ostentosas, pero yo creo que eso es el resultado de la forma en que se hizo el proceso de pues presentación de los proyectos que concursaron. Sí, o sea, están bonitos, ¿no? Están muy bonitos porque sí, los arquitectos lo hicieron así para ganar el concurso, pero no quiere decir que por eso que todas las cosas que ellos pusieron para que se vean bonitas son las que vamos a hacer. El proyecto ejecutivo está ya a punto de presentarse y te puedo asegurar, Jorge, que será un proyecto ejecutivo austero, acorde con los principios que marca pues la Constitución para los presupuestos públicos. Oye, nada más para aclarar un punto. Si lo de Cuauhtémoc Blanco se comprueba, la sanción es multa al partido que lo postuló, pero no está en peligro su cargo. No, su cargo ya es su elección es cosa juzgada. Hay un principio que se llama principios de definitividad en los procesos electorales, que una vez que se cumplen ciertos plazos para impugnar un aspecto de una elección, si eso no ocurre, o si eso ocurre y finalmente se pronuncia la autoridad electoral, en este caso los tribunales, en un sentido, eso ya, como dicen los abogados, queda firme, hace estado. En este caso, la elección ya hizo estado. Bien, Benito, muchas gracias, como siempre. Soy yo quien te agradece la oportunidad, Jorge. Muy buenos días. Buenos días. Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral.